Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. En primer lugar, hay que dejar claro que hoy estamos aquí debatiendo sobre esta proposición de ley de renta de ciudadanía a pesar del Gobierno de Canarias. Y creo que ese elemento es fundamental colocarlo porque, con independencia de que no se compartan determinados criterios, con independencia de que pueda tener afecciones sobre el presupuesto, como el 95% de las leyes que tienen de una forma u otra afecciones sobre el presupuesto, el que se intenta impedir el debate sobre una herramienta tan importante, que empieza a consolidarse en muchos países y en la mayoría de los territorios del resto de España, nos ha parecido como poco elegante, por no calificarlo de otra manera. Y estamos hablando de una herramienta fundamental para combatir la pobreza. Probablemente la herramienta más avanzada, más allá obviamente, y nosotros somos unos firmes defensores de que la pobreza no se combate exclusivamente con rentas para aquellos que no tienen ingresos. La pobreza se combate de otra manera, a través de políticas públicas muy potentes, en materia de educación, de sanidad, de políticas sociales, de la dependencia, en todos los ámbitos de la cultura, por supuesto en materia de vivienda, pero evidentemente a pesar de todo eso, de todas esas garantías, de trabajar para que consigan empleo cada una de las personas que viven en nuestra tierra, siempre habrá casuísticas, siempre habrá personas que no tienen los ingresos suficientes para tener condiciones de vida no importantes. Hablo de condiciones de vida dignas para poder vivir con esa dignidad que cualquiera de nosotros queremos para nosotros mismos y para nuestra familia. Es, por tanto, una herramienta fundamental. Y Nueva Canarias tiene la absoluta legitimidad de plantearla, no como una ocurrencia, porque ahora se aprobó el Estatuto de Autonomía, como alguno ha pretendido plantear en algún momento. Nueva Canarias viene ya desde la legislatura pasada defendiendo la lucha contra la pobreza como una de sus banderas fundamentales, quizás la más importante a lo largo de estos últimos años en este Parlamento. Fuimos quienes exigimos en la legislatura pasada la puesta en marcha de un plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Por cierto, también el Gobierno de Canarias fue el que dijo que no. Y a partir de ahí tuvo que dar marcha atrás con posterioridad por nuestra insistencia, porque mediáticamente así también hubo una presión importante y de muchísimos colectivos para aprobar unos meses después un plan de lucha contra la pobreza y exclusión, por cierto, bastante más limitado que el que nosotros planteábamos. Nosotros en los años 2017 y 2018, en los presupuestos generales del Estado, donde fuimos decisivos para su aprobación, fuimos capaces de conseguir 11 millones de euros en el 17, destinados exclusivamente y de manera directa a la lucha contra la pobreza, y en el presupuesto del 2018, 30 millones de euros destinados a la lucha contra la pobreza. Por tanto, no es ninguna ocurrencia, está siempre presente en aquellos ámbitos donde somos capaces de influir. Y además, estos recursos fuimos capaces, porque fue una enmienda de Nueva Canarias también, de incluirlo en el régimen económico y fiscal y, por tanto, de ahora para siempre, Canarias, mientras tenga unos niveles de pobreza superiores a la media del Estado, el Gobierno estatal tendrá que consignar partidas destinadas a la lucha contra la pobreza. Nueva Canarias incluyó en las enmiendas a la totalidad a los presupuestos canarios en el 16, 17, 18 y 19 precisamente esta renta básica que ahora llamamos de ciudadanía y explicaré por qué. Planteábamos que queríamos alcanzar y decíamos además de dónde saldrían los recursos. Por supuesto, rechazada. Presentábamos esta proposición de ley hace algún tiempo, pero también en la Ley de Servicios Sociales planteábamos 2 enmiendas en ese sentido. Lo que quiero decir con todo esto es que Nueva Canarias lleva trabajando de manera intensa para que se ponga en marcha una herramienta fundamental, la renta de ciudadanía. Y le llamamos ahora renta de ciudadanía porque es así como viene establecido, y no nos gusta el nombre, pero es como viene establecido en el actual Estatuto de Autonomía de Canarias recientemente aprobado. Y decidimos cambiarles a ver si algunos que nos tildaban absolutamente de todo, desde populista hacia arriba, eran capaces de entender que aquello que nosotros veníamos proponiendo desde hacía mucho tiempo y que otros territorios también ya tenían, aparecía ya en nuestro Estatuto de Autonomía. Parece que empezaron a entenderlo porque justo pocos días después de presentar nuestra proposición de ley empezamos a escuchar aquello de renta canaria de inclusión. Con lo que estamos de acuerdo, empezaremos a trabajar y ya veremos si somos capaces de avanzar en ese sentido. Porque la mesa de concertación llegó a determinados acuerdos mucho antes. Y no se llamó nunca renta canaria de inclusión. Se seguía hablando de mejoras en la prestación canaria de inserción. Y hablaré con posterioridad de esto. ¿Qué es la renta de ciudadanía que Nueva Canarias plantea?
En el artículo 1 lo deja bien claro. La presente ley tiene por objeto articular un sistema de protección social a través de una renta de ciudadanía que permita a quienes carezcan de un determinado umbral de recursos económicos acceder a unos ingresos mínimos para cubrir sus necesidades básicas y el conjunto de instrumentos y medidas para poderles garantizar el ejercicio de los derechos como personas y, de esta manera, prevenir el riesgo de exclusión social o laboral, facilitando su exclusión, porque es otro de los elementos fundamentales que nosotros planteamos en nuestra renta de ciudadanía. Aquellos que están en edad de inserción laboral tendrán que asumir un compromiso. No se trata solo de darles una renta para dignificar sus condiciones de vida. Se trata de que también ellos sean capaces de, correspondiendo al esfuerzo que el conjunto de la sociedad hace a través de sus políticas, de sus medidas fiscales, sean capaces también de comprometerse a revertir su situación. Pero ese compromiso que tendrán que cumplir siempre irá después de uno fundamental, y es el derecho, la garantía que tienen como seres humanos a vivir con dignidad. Es un derecho subjetivo de la ciudadanía a partir de la aprobación de esta ley, si sale adelante. Un derecho subjetivo como la sanidad, la educación, o como ahora van a ser los servicios sociales, o como ya es la dependencia. Está dirigido a las unidades de convivencia. Y el alcance fundamental es que esas unidades de convivencia no lleguen a determinados ingresos. El umbral de renta, el umbral de ingresos que van a tener esas familias es el elemento nuclear, como comentaremos también con posterioridad. Las modalidades que nosotros planteamos para esta renta básica de ciudadanía son dos. Renta básica de ciudadanía para inclusión y protección social, aquellas personas que no tienen empleo, pero también a aquellas personas pensionistas que no volverán, obviamente, a tener empleo y que tienen ingresos superiores a los umbrales de renta que aquí definimos. Y, por tanto, es fundamental dirigirse a este importante colectivo también. Y aplicamos también una renta complementaria de ingresos procedentes del trabajo, porque, desgraciadamente, tras la crisis, en nuestro país, en nuestra tierra, ya hay una nueva modalidad de pobres, y son aquellos que, incluso trabajando, siguen siendo pobres y no llegan a determinados umbrales de renta. Se les complementará hasta el importe de la renta básica de ciudadanía, obviamente, comprometiéndose a través de distintos itinerarios de formación a intentar mejorar esa situación laboral. Un compromiso también aplicamos en esta ley, desarrollamos los distintos instrumentos y herramientas para esos compromisos de inclusión social y laboral. Y nosotros, cuando hablamos de esta ley, no decimos que va a surgir de cualquier lado, establecemos claramente las medidas fiscales de dónde provendrían los ingresos. Ingresos que ayudarían, como digo, a esta familia de una manera fundamental. Primero, dirigiendo una renta que estará referenciada al IPREN. En este caso, a las unidades de convivencia de una sola persona, el 90% del IPREN a 14 pagas, y estaríamos hablando de 563 euros, y progresivamente avanzando hasta, en función de los miembros de la unidad familiar, hasta llegar a 812 euros. En definitiva, medidas que creo que son perfectamente asumibles. Medidas que, a pesar de algunos comentarios que hemos escuchado por personas que pertenecen al Gobierno, tachando de populista la ley, la proposición de ley que Nueva Canarias plantea, cuestión que nos parece absolutamente lamentable. Primero, porque defiende lo que en mi discurso he planteado, la capacidad como sociedad de no permitir que en nuestra gente haya nadie que tenga unos ingresos mínimos suficientes para vivir con dignidad. Pero además porque sería populista también la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 25 establece el derecho de todas las personas a un nivel de vida adecuado que le asegure a su familia un cierto nivel de bienestar. Sería populista la Carta de los Derechos Humanos, los derechos fundamentales, de la Unión Europea del 7 de diciembre. Sería populista, por supuesto, la Constitución, que a través del título 1 y otros apartados establece claramente el derecho al pleno empleo, a la vivienda, a la salud, a la educación, a las pensiones, al deporte, al ocio, a la calidad de vida y a la redistribución de la renta, entre otros, para alcanzar los niveles de vida adecuados. Sería tremendamente populista nuestro Estatuto de Autonomía recientemente aprobado, que en su artículo 24 establece el derecho a las personas a una renta de ciudadanía. Sí, eso que estamos defendiendo hoy aquí, y obliga a los poderes públicos canarios a velar por erradicar los efectos de la pobreza. Serían tremendamente populistas la mayoría de las comunidades autónomas que ya han implantado
planteado o que van a implantar esta renta de ciudadanía a través de distintas formulaciones en el conjunto del Estado español. Es tremendamente populista, lo sabemos todos, los del País Vasco son tremendamente populistas, además radicales de izquierda, lo sabemos todos. Y ahora vendría la siguiente derivación del populismo. Claro, es que ustedes nombran al País Vasco sin tener en cuenta sus condiciones de vida. No, nosotros hemos adaptado nuestra renta de ciudadanía con ingresos inferiores. 2 minutos más, señor Campos. Con ingresos inferiores a los que se establecen en el País Vasco, porque somos conscientes y con alcances incluso y prestaciones distintas que son más expansivas en la renta de garantía de inserción del País Vasco, porque somos conscientes de nuestra situación. Pero oiga, ¿sabe qué pasa? Que el País Vasco no es nada populista en algunas cuestiones. El País Vasco no hizo el populismo que se hizo este Gobierno a la hora de prácticamente de erradicar el impuesto de sucesiones y donaciones y sigue manteniendo, por tanto, importantes niveles con recursos propios para poder implementar medidas fundamentales como esta. No es tan populista como para bajar el IGI cuando en esta tierra seguimos teniendo el 40% de pobreza y decimos que no hay recursos. No somos populistas cuando somos capaces de traer a esta tierra recursos al final con la extinción del ICTE y lo destinamos a un FDCAN en lugar de a esto o a infraestructuras sociosanitaria o a implantar una política de viviendas potentes para nuestra gente cuando se quedó sin ella. Eso sí es populismo y lo ha aplicado este Gobierno y no esta medida que es equiparable a la mayoría de las medidas que se están planteando en otros territorios. Voy a ir terminando. Esta es una ley, además, tremendamente responsable porque planteamos un periodo de implantación de varios años. Y además planteo una cuestión, señores, se trata de admitirla a trámite. Somos conscientes que en esta legislatura no va a salir, pero sería un gesto importante para la ciudadanía. Y si no sale, que defenderemos que sí, le garantizo que en la próxima legislatura esta ley, esta proposición de ley, con la participación de todos, será una realidad para nuestra tierra. Termino con lo que nosotros planteábamos en el preámbulo de esta ley que presentábamos. La renta de ciudadanía canaria surge ante la convicción de que estamos en un tiempo distinto, que algunas de esas herramientas han jugado un papel importante hasta ahora, como la prestación canaria de inserción, pero que es el momento de dar un salto cuantitativo y cualitativo a la hora de abordar esta situación. Con la creación de la renta ciudadana de Canaria se adopta una herramienta cuyo elemento nuclear es garantizar un ingreso mínimo a las unidades familiares. Es el momento de tomar la decisión de aspirar como sociedad a que ninguno de los nuestros no tenga el ingreso suficiente para vivir con dignidad. Muchas gracias, señor. Por contradicho, por el artículo 81, señora presidenta, porque ha hecho alusiones a dos elementos de la ley que no se corresponden con la realidad y que he defendido en sentido contrario. Minuto, señor Campos. Bien, en primer lugar, yo puedo entender todas las posiciones, estamos en el Parlamento, pero hay dos elementos que sí me gustaría quedar claro y que no se quedaran en el aire. Primero, la propuesta de Nueva Canarias no es una renta básica universal. La gran diferencia entre una renta básica universal es que la percibiría cualquier ciudadano. La nuestra está dirigida a aquellos que no llegan a determinados umbrales de renta. Eso en primer lugar. Segundo, esa estimación que hace de 700 millones de euros, yo me imagino que dónde la saca, porque ya ha hecho estimaciones similares el presidente del Gobierno en otras ocasiones. Y es decir, si hay 40.000 pensionistas no contributivos, a 562 euros que tiene que llegar, de 0 a 562. No, porque habrá muchos que ya cobran 300 y pico, 400 y pico, y lo único que se hace es complementar. Segundo, porque pueden existir pensionistas no contributivos o miembros que no tienen de una unidad familiar, que no tienen ningún ingreso, pero su pareja de repente tiene ingresos superiores a más de 1.000 y pico euros y, por tanto, no percibirían esta renta ciudadana. La estimación nuestra es en torno a entre 300 y 350 millones de euros en su pleno desarrollo. Hemos hablado de 3 años. Podría ser más si lo negociamos y se acepta la tramitación de la ley. Gracias, señor Campos. Ahora, señorías, la proposición de ley 37 de renta a la ciudadanía como ingresos mínimos a instancia de Nueva Canarias. Comienza la votación, señorías. Señorías, 53 votos emitidos, 22 sí, 31 ninguna abstención.